ayer, por segundo día consecutivo, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro administrativo Paliza. Activa la vice, don Freddy. Muy diligente, muy diligente. Bueno, pues convocaron a las autoridades que tienen que ver con las acciones programadas para combatir la venta y comercialización de alcoholes adulterados. Y se dieron pasos en firme a partir de que se invitó al Ministerio de Industria y Comercio, licenciado Hito Bisonó, quien dijo que se van a poner medidas adicionales a las que hay para la importación de etanol, que eso básicamente lo importan la fabricadora de pintura, la ferretería y ese tipo de cosas. Talleres de mecánica. Talleres de mecánica para asuntos de la pintura. Para la pintura, exacto. Y entonces se está filtrando hacia el negocio de los alcoholes adulterados. Y eso no es tan difícil de corregir desde el punto de vista de las importaciones. Ahora, hay otra fábrica clandestina que ellos mismos lo fabrican a partir de madera. Entonces, también se va a iniciar la persecución a esa vía la Policía Nacional y vía la Dirección General de Impuestos Internos a fortalecer los controles en la bebida legítima y vía el Ministerio de Salud Pública diseñar un protocolo para tratar a los enfermos que se intoxican, que después de 12 horas, dice el Ministro de Salud, de haber ingerido la bebida adulterada, son muy difíciles de tratar. Entonces, por lo menos uno ve la intención de que durante 2 días consecutivos las autoridades al más alto nivel están trabajando el tema, y eso era lo que a mí me preocupaba, que yo no veía acción. Se están cerrando los negocios. Ayer en Santiago se desmanteló una fábrica clandestina que tenía hasta un etiquetado para ponerle a su botella. En diferentes puntos de la geografía se han hecho allanamientos y se ha ido estrechando el círculo para corregir esa distorsión de alcoholes adulterados que ya en lo que va de año ha matado unas 100 personas. Mira, y eso es mucho. Un detalle. Eso ha pasado a un nivel de atención nacional y de emergencia nacional, ese tema del alcohol adulterado. Porque eso de Peter, ¿cómo se llamaba el celular? El celular no, Peter Allen. Peter Allen. Eso del Peter Allen, uno cuando toca esos temas aquí le llega informaciones adicionales. Hay muchos Peter Allen. Hay una lista de marcas. Yo le voy a traer, bueno, lo que pasa es que ayer no tuve tiempo de buscarla, porque ahora lo escondieron todo. Pero hay una cantidad de romo y de whisky fabricado artesanalmente. Sí, sí, sí. Vendido ya comercializado con nombres identificados, la mayoría en inglés, con etiqueta que ustedes saben, pero ninguno con registro industrial, ninguno. Y eso iba en aumento. Sí. De hecho, eso le estaba haciendo competencia a un producto que sí está registrado y que era un producto de mucho alcance en otras áreas. Entonces, es una cuestión prioritaria, porque no es tan difícil esto. No es tan difícil. Ahora, yo estoy convencido que las leyes hay que revisarlas, pero a veces hay que ser drástico. Si a usted un negocio lo cierra y a los 5 días ese negocio está abierto, dice, es una multa leve. Pero si usted lo cierra por 6 meses como consecuencia de eso, usted puede estar seguro que ese negocio no lo va a vender. Número 1. Y los que están produciendo eso tienen que ser sometidos y cumplir una pena grande, porque es que estamos hablando de escena. Entonces, un delito grave. Ayer yo tuve la oportunidad de tener una entrevista en El Poder de la Tarde con la doctora Lucía Bayona, una entrevista interesante. El año pasado
Más de 200 personas murieron por alcohol adulterado. Más de 300. Más de 300 el año pasado. Y ahora ahora de Semana Santa para acá, 100. Sí, pero nosotros nos estamos alarmando por estas 100. Porque las otras 300 del año pasado eran espaciadas y no estaban en ¿Quién se alarmó por las 300 personas del año pasado? De ron adulterado de ese mismo. Y cuando eso pasó, ¿dónde estábamos nosotros? O las autoridades, o los familiares de esa gente. Pero el coronavirus, bueno, ahora hay coronavirus también. El año pasado hay cifras que superan, obvio, el año no ha terminado. El ritmo que vamos parece que lo va a superar. Entonces, eso es una calamidad nacional y eso tiene que ser drástico. El gobierno, porque eso está en manos del gobierno, de la autoridad. Y eso nada más se resuelve trancando y condenando a los autores de eso, que eso no es tan difícil. Bueno, miren, es una cuestión que dice Luisín, ¿dónde estábamos nosotros? Bueno, mucha gente dirá, ¿dónde estaba la autoridad? ¿Dónde estaba el gobierno? Fíjense ustedes cómo a propósito de esto, el periódico Hoy, de esta fecha, hace un titular que para mí es un editorial. El periódico Hoy acostumbra a ese tipo de cosas. Titula como un editorial, la breve, un editorial brevísimo, pero así uno lo puede interpretar. Fíjese cómo pone el periódico Hoy en portada. Ahora, después de las muertes, el gobierno prepara medidas para evitar que siga la adulteración mortal de alcoholes. Si el periódico entiende que el gobierno ha actuado tardíamente, y la verdad es que, como dice Luisín, si se nos acumulan más de 400 casos, evidentemente que el gobierno debió actuar de manera distinta o debió anticipar la actuación. Ayer en ese encuentro que dice Freddy, que se produjo en el Palacio, con periodistas, vi una foto parecida ahí del compañero Luisín. Digo, no creo que estaba ahí porque siempre está en todas partes, está como Dios. No, yo no estaba ahí. Estaba el compañero ahí también. No, yo no estaba porque ahí. Porque le vi en varios sitios también. No, pero espérese. Son dobles que él tiene. Deje eso. ¿Cómo Fidel? No, ya yo Don Luis está tranquilo ya. Sí, está tranquilo. Sí, porque dejó muy el Comité Olímpico, mire, ese hombre es otro. Es otro. Sí, soy otro y déjeme, suélteme que yo no estaba ahí y estoy yendo a lo que me corresponde. Yo no lo había advertido que era otro, ¿no? Sí. Pensé que era el mismo. Siga Activo su siempre. comentario, Pero me gusta. Lo he visto hasta con indumentaria rural, un sombrero, una cosa. Voy para el campo. Y con un equipo de fumigación en la mano. Sí, estoy para el campo. Voy para el campo. Hoy es mi día. No me voy hoy Mire, a las 8:30 para tener una reunión de Creso, sino para el campo. Lo que le quiero decir es que esa reunión de ayer, que me luce una reunión interesante, que hizo la señora vicepresidenta de la República y el ministro administrativo de la presidencia, por lo que he visto en la prensa, el ministro anuncia que hay 2 decretos para firma. Sí. Bueno, ¿cuál es el problema? Que no se firme el decreto. Se nos sigue muriendo la gente. ¿Cuál es el problema? Van 400. Hay 2 decretos para la firma. Entonces yo creo que el ministro Paliza, la señora vicepresidenta de la República, con todo el respeto que nos merece, la gente quiere seguridad, la gente quiere salvar la vida, la gente quiere ver que el gobierno va a actuar con respecto a eso. Y es un asunto que depende de a quien la Constitución le da la potestad para cuidar de la integridad física de las personas en una demarcación, que en este caso es al Estado, y el jefe del Estado, la representación del Estado la tiene fundamentalmente el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene a sus funcionarios, a la vicepresidenta encargada hoy de la Presidencia de la República, al señor Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. No se puede hacer anuncio con esto. Estamos en una situación prácticamente de emergencia en la que hay que actuar. Me gustó mucho, porque ya vi que esto sí es un asunto que determina o señala que vamos en la dirección que hay que ir, es lo que está planteando el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Dice Ito Bisonó que se va a hacer una labor de inteligencia parecido algo, bueno, pues se va a establecer algún control parecido a lo que opera cuando usted le van a vender medicamentos, fármacos para el tratamiento de alguna afección psicológica, psiquiátrica. Son cuestiones que se venden con una receta especial
y que queda registro de esa receta, incluso una copia de esa receta va a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí. Cuando se vende ese tipo de medicamentos. Entonces, parecería, por lo que informó Ito Bisonó, que repito, me gustó saber que se anda en eso, que van a establecer algunos controles con el tema del metanol, que es la base para la fabricación de esos alcoholes adulterados. Sí, señor. Sí, Entonces, si eso se hace, si nosotros, por ejemplo... Colorado muerto acabado, porque Claro, porque si nosotros estamos importando, por ejemplo, voy a poner un número que no es eso, pero digamos que estamos importando 100 galones o barriles, no sé cómo se importa el metanol aquí en República Dominicana, y de repente se ha producido un aumento en la importación o en la demanda en el mercado local, ¿a dónde va lo otro? Exactamente. Abrieron más talleres de pintura, abrieron más talleres, ¿dónde abrieron esos talleres? ¿A quién se le está vendiendo? Entonces, eso es fácil si el gobierno lo quiere hacer. Y el ministro lo dijo, o sea, los controles no son tan difíciles. Eso, entonces vamos a establecer los controles. ¿Por qué razón se ha producido una demanda inusitada en este producto del metanol? Y entonces, ¿quiénes lo están comprando? Inclusive, importante no solo porque puede prevenirse la fabricación del alcohol adulterado, sino importante porque puede establecerse la responsabilidad de los que están involucrados en eso, que es un asunto en el que hemos fallado. Creo que apresaron a un agente de Santiago. En todo esto no tenemos gente presa, eso es lo peor de todo. Y van y ocupan los envases y el producto, y cuando resulta que... ¿Y quién está preso? Nadie. Se llevaron tanta cantimplora, tanta botella, Sí, pero ¿quién está preso? Nadie. Lo importante ¿Y tú te acuerdas? 30 segundos, Gemar. Lo que tú estás señalando y lo que hay que hacer, ¿te acuerdas cuando se estaban robando todos los... tapa de hidrantes. Tapa de hidrantes y todo eso? Se robaban hasta los números de los edificios. Y la barra de la valla. ¿El metal? De metal. ¿Cómo se Desarmaron a controló Gregorio eso? Luperón una vez, quitarle Por esa vía fue que eso se llegó a controlar. Claro. Entonces, porque estábamos exportando Y no producimos, y no producimos y llegamos a tiempo récord, se paró eso bien. Ese, por ahí es uno metanol, pero el otro sigue siendo trancado, bien trancado. Pero mire, hay un señalamiento que hace el periódico Listín Diario en su editorial muy interesante, la tapa de rastreo. O sea, es seguir ajustando para lo que va al consumo humano, el alcohol etílico, que va en ron, que va en whisky, que va en vino, en las diferentes bebidas etílicas, para que tengan la garantía de calidad óptima desde el punto de vista sanitario. Hay que usar todas las herramientas que sean necesarias y estén ahí. Y cuestiona el periódico, y me llama la atención también, que ese tipo de tapas de rastreo existe hace mucho tiempo. Yo no sé por qué desde la Dirección de Impuestos Internos, no sé quién más tenga que ver con estos asuntos del Estado Dominicano, no se ha establecido dentro de los regímenes o dentro de todas estas cuestiones para garantía de seguridad del producto óptimo para el consumo humano. Recién le comenté a Eddie Alcántara, el director del Proconsumidor, Defensa del Consumidor, que observé, y le envié una foto incluso de uno de esos productos, un producto de limpieza, observé en varios productos en supermercados que decía registro sanitario en proceso. O sea, no tienen el registro sanitario y están vendiéndose. ¿Qué pasa con eso? Tenía el registro industrial, pero en el registro sanitario, que es que determina la calidad para ser utilizado, en este caso para lavarse las manos, para cualquier tipo de método de higiene, un producto esté vendiéndose en un supermercado formal que paga impuestos, que tiene unos rigores administrativos, uso computarizado, que todas esas cosas estén operando, que se permita que un producto esté mercadeándose en estructuras formales de negocio que no tiene el registro sanitario y que lo dice ahí mismo, registro sanitario en proceso, que no se sabe si le van a dar el registro, si lo autorizan, mientras tanto se está vendiendo el producto. Son cosas que ocurren cuando pase una situación que cree mayor ruido, pues entonces vamos tras esto. Vamos a suponer que un turista que haya llegado a República Dominicana,
que hay muchos que se lanzan, ¿verdad? Y andan por barrios y cosas de esto. Si hubiese tomado un trago o una botella de alcohol de este adulterado, ustedes se imaginan todo lo que estuviésemos ahora, además de la COVID-19, golpeando el turismo, tener que salir a explicar que ese alcohol no es parte de las cosas correctas que se hacen en República Dominicana, sino que es parte de un entramado delictivo. Esas cosas hay que evitárnoslas. Ojalá que no lleguemos a situaciones como esa de que algún turista ingiera un trago de esas cosas que venden por ahí que no tienen la calidad para el consumo humano. Hace poco tiempo nos vimos en una situación parecida. Afortunadamente no ocurrió en masa, fueron casos aislados los que se dieron y trató de hacerse una campaña contra República Dominicana por eso. Pero esa observación de Geomar tiene mucho sentido y las autoridades deben extremar las medidas justamente por eso. Por eso que digo que no es que hay 2 decretos para firmar, eso hace rato que debimos haber estado en eso, antes de evitar una situación más complicada que le puede dar una estocada mortal a la economía. Eso no puede si esperar. eso ocurriera, Geomar, y todo el mundo sabe que en los complejos hoteleros que operan en República Dominicana hay el todo incluido, es una modalidad que opera en el mundo, pero aquí se ha desarrollado mucho el todo incluido, que es un turismo barato, y en ese turismo barato usted le dan una cosa ahí, una botella, un alcohol raro, que no es de marca, pero es un asunto que gracias a Dios tiene control. Gracias a Dios tiene control. O sea, eso que le brindan a usted hoy día, porque hay que decir que las autoridades de turismo y las autoridades sanitarias han operado para que se mantenga el control sobre eso y hemos actuado de manera correcta. Entonces, si eso ocurriera, Geomar, evidentemente que nos generaría una gran desgracia a nosotros en la República Dominicana y echaría por tierra todo el esfuerzo que hoy hace el gobierno dominicano para recuperar una de las principales industrias, una de las esperanzas de recuperación económica, que es el turismo. Creo que tu observación es muy correcta y espero que las autoridades no descuiden eso. Ahora que se hacen los esfuerzos que todos conocemos para reactivar el turismo, extremar medidas sobre todo para que no vaya a presentarse algo, extremar los controles que hay desde el Ministerio de Salud y las supervisiones que hace el Ministerio de Turismo para que las bebidas y la comida inclusive que se están sirviendo en estos centros sea algo óptimo. Y digo las bebidas porque el que hace turismo anda gozando y uno asocia el gozo a la tomadera, ¿verdad? Claro. Si usted anda de vacaciones, voy a gozar de vacaciones, usted se desacata y se bebe 2 tragos. Eso va con el turismo, eso va con el disfrute, parte del paquete. Entonces hay que extremar medidas. Aprovecho para sugerirle al gobierno que extreme medidas en esa dirección a través fundamentalmente del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Salud Pública, y a Paliza que agilicen esos decretos para que el país pueda sentirse mucho más seguro, para que la gente pueda sentir la preocupación auténtica del gobierno para combatir este asunto de la venta, fabricación de bebidas adulteradas.